Bienvenidos, estimados estudiantes, a su práctica de tejidos vegetales. Los tejidos vegetales presentes en las plantas superiores realizan funciones específicas de acuerdo a su localización y están formados por un conjunto de células diferenciadas que unidas realizan distintas funciones. Vamos a iniciar este laboratorio evaluando la anatomía externa de una planta dicotiledónea de la familia Asteraceae. Primero, identifique el sistema radicular y de tallo. Observe que la plántula tiene una raíz primaria y muchas laterales. A continuación, identifique en el sistema de soporte el tallo y las hojas. En la parte terminal del tallo se encuentra la yema terminal, donde el tejido meristemático produce células nuevas responsables del crecimiento en la longitud de la planta. En el tallo, observe los nudos en los cuales se insertan las hojas y los entrenudos o porción entre los nudos. Observe la hoja y el peciolo. Repita el anterior procedimiento en su casa. Para esto puede utilizar una plántula de cualquier especie que tenga disponible y realice un esquema de las observaciones. Ahora vamos a ejecutar el ejercicio 1, correspondiente al tejido fundamental. Para evaluar el tejido fundamental vamos a utilizar un tallo de apio. Realizamos un corte transversal. Agregamos unas gotas de colorante fluoroglucina y después de 30 segundos una gota de ácido clorhídrico. Debemos recordar que el uso de estos reactivos se debe realizar utilizando guantes de nitrilo. Procedemos a montar una lámina delgada de esta sección en el microscopio. Iniciamos con el objetivo de exploración de 4X y luego pasamos a un objetivo de mayor aumento, 10X y 40X. El tallo está compuesto de parénquima, justo debajo de la capa más externa de las células o epidermis. Las células de colénquima se encuentran debajo de esta capa y presentan como característica paredes engrosadas en sus extremos formando abultamientos. Realice esquemas de los tejidos que puede observar a mayor aumento. Las células del xilema se colorean fuertemente tomando un color rojo. Observe que este tejido, al igual que el floema, se encuentra en estructuras separadas fácilmente identificables llamados haces vasculares. Haga esquemas e identifique los tipos de células. Vamos a repetir el proceso metodológico con hojas de México. Y observamos al microscopio. Como puede observar en la imagen, las células que toman una coloración rosada intenso con paredes secundarias engrosadas corresponden a fibras de esclerénquima. Realice esquemas e identifique los tipos de células observados. Ahora vamos a observar células pétreas. Para ello realizaremos un raspado de pera, el cual se distribuirá sobre el portaobjetos. Y se realizará la tinción como en el procedimiento anterior. Montamos en el microscopio y observamos que las células rojas son esclereídas o células pétreas que contienen lignina. Realice esquemas e identifique los tipos de células observadas. Ahora vamos a realizar el ejercicio 2, correspondiente a la morfología y anatomía de la raíz. Las plantas muestran varios tipos de raíz y esto está relacionado con su función. Todas las raíces cumplen función de anclaje, crecimiento, absorción de agua y nutrientes. Algunas raíces están especializadas en funciones específicas, como por ejemplo, la zanahoria tiene una gran raíz central y algunas laterales que almacenan agua y nutrientes. Las raíces fibrosas, por otro lado, forman un denso sistema de finas raíces que emanan de la base del tallo. Estas guardan menos agua
y pocos nutrientes, pero son muy eficientes en anclar la planta al suelo. Este tipo de raíz es muy común en monocotiledóneas. Las raíces pivotantes, también conocidas como raíz axonomorfa o raíz primaria, es la raíz que crece hacia abajo verticalmente. De ella surgen otras raíces, pero son mucho más finas y se conocen como raíces secundarias, y este tipo de raíz es común en las dicotiledóneas. Examine los tipos de raíces que están en exposición y haga esquemas de lo observado. Ahora vamos a realizar un corte longitudinal de raíz de cebolla. Y observamos en el microscopio. En la punta de la raíz se observa la cofia. Es una estructura que protege el meristemo apical, que está en constante división y a la vez está recubierto por una sustancia llamada pectina, secretada por las células de la cofia. En una raíz se distinguen tres regiones generales: la zona de división celular o meristemo apical, la zona de elongación formada por las células del meristemo y la zona de maduración, que contiene células diferenciadas en epidermis, tejido fundamental y vascular. Realice un esquema y localice las tres zonas de la raíz y la cofia. A continuación vamos a revisar cortes transversales de raíz de dicotiledónea y monocotiledónea. Para ello utilizamos placas fijas. En raíz de dicotiledóneas, la capa externa de pared celular forma la epidermis. Dentro de la epidermis está la corteza, compuesta principalmente por parénquima cortical. La banda de Caspari es una capa de células impermeable, forzando el agua y los solutos a pasar por la endodermis antes de entrar en el estele. El estele consiste de tejido vascular y una delgada pared celular llamada periciclo, que produce las raíces laterales. En el centro del estele hay un arreglo de grandes células con pared celular que constituyen el xilema primario, teñido de rojo. Entre los brazos transversales del xilema hay anillos de pared celular llamados floema primario, usualmente teñido de verde, cuya función es transportar azúcar. Entre el xilema y el floema hay una capa de células llamada cambium vascular. Este se divide continuamente para formar el xilema y el floema secundarios, responsable del crecimiento en grosor de las plantas. Realice un esquema e identifique las estructuras. En un corte transversal de raíz de monocotiledónea se puede observar que la capa de células más externa corresponde a la epidermis y la interna a la corteza. Además, se pueden ver los gránulos de almidón en muchas de las células de parénquima de la corteza. En la capa más interna de la corteza está la endodermis, y estas células tienen la banda de Caspari. Justo en el interior de la endodermis está el periciclo, el cual rodea el tejido vascular formado por radios de xilema y cordones de floema entre ellos. Ahora realizaremos el ejercicio 3, anatomía del tallo. Corte transversal de tallo de dicotiledónea. Montamos una laminilla de un corte transversal de una planta dicotiledónea, donde se observará una médula central con haces vasculares alrededor del anillo externo. Cada haz vascular contiene células de xilema hacia su centro, con células de floema en el margen externo. Entre las dos regiones de tejido vascular se observa una delgada capa de tejido meristemático, que corresponde al cambium vascular, que se divide por mitosis para formar xilema y floema. Corte transversal de tallo de monocotiledónea. Montamos una laminilla de un corte transversal del tallo de una planta monocotiledónea típica. Inmediatamente notamos que los haces vasculares están arreglados de forma diferente que en las dicotiledóneas. Los tallos de las monocotiledóneas usualmente no tienen una médula central, excepto en el arreglo de los haces.
En muchas dicotiledóneas, el crecimiento secundario produce las plantas leñosas maduras como los árboles. Las monocotiledóneas no sufren crecimiento secundario y no se incluyen en las plantas leñosas. Sobre la muestra observada, indique las estructuras. Para el crecimiento secundario, realizaremos un corte transversal de tallo de una dicotiledónea leñosa, siguiendo el mismo procedimiento de tinción con fluoroglucina y después de 30 segundos, una gota de ácido clorhídrico. Ejercicio 4. Morfología y anatomía de la hoja. Estructura de la hoja. Las hojas están adaptadas para maximizar la fotosíntesis y minimizar la pérdida de agua. Debido a que las plantas viven en diferentes hábitats, sus patrones y arreglos foliares varían desde las espinas de un cactus hasta las enormes hojas de plantas tropicales. La región fotosintética de una hoja es la lámina. En las dicotiledóneas, la lámina se une al tallo mediante el peciolo, el cual se extiende dentro de la hoja como venas que contienen tejido vascular. Las hojas de las monocotiledóneas carecen de peciolos y están unidas directamente al tallo. Las hojas con una sola lámina son denominadas simples, mientras que las que están divididas en múltiples foliolos son compuestas. La extensión del peciolo en una hoja compuesta se llama raquis. Los foliolos pueden agarrarse al raquis de diferentes puntos, en un arreglo llamado pinnaticompuesto o palmaticompuesto. De acuerdo a la forma como están unidas las hojas al tallo, pueden ser alternas con una sola hoja unida al nodo y opuestas con dos hojas en el mismo nodo. Las hojas también varían en su forma, márgenes y patrones de venación. Corte transversal de la hoja de dicotiledónea. Localizamos la parte central de la hoja donde se puede observar el corte de la vena central. Se realiza la tinción con fluoroglucina y ácido clorhídrico concentrado y examinamos al microscopio con un objetivo de 10x. La superficie superior e inferior de la hoja está compuesta por una capa cerosa llamada cutícula, que recubre a su vez la epidermis. El tejido comprendido entre la epidermis superior e inferior es el mesófilo. La parte superior del mesófilo presenta células alargadas, denominada parénquima de empalizada, donde ocurre la fotosíntesis. Debajo de este se encuentran otras células separadas, formando espacios llamados parénquima esponjoso. Esta capa incrementa la superficie de área de las células necesarias para el intercambio gaseoso. Ahora examinaremos un corte transversal de hoja y ubicaremos la vena central con el mayor aumento, 40x. La capa que rodea la vena central está constituida por el colénquima que forma la vaina del haz vascular, que incrementa el soporte estructural. El xilema se ubica en la parte externa y el floema en la parte interna. Observamos la parte inferior y superior de la hoja y localizamos los espacios en esta superficie. Estos espacios, llamados estomas, se comunican con el parénquima esponjoso y están rodeados por un par de células guardianas que se abren o cierran para controlar el flujo de gases en la hoja. Compare el arreglo del mesófilo en hojas de monocotiledóneas y dicotiledóneas y registre sus observaciones.